El aire nocturno de Lima era espeso, se pegaba a mi piel cuando salí del coche. La calle estaba tranquila, excepto por el ocasional ladrido de un perro callejero o el zumbido lejano de una motocicleta que desaparecía en la oscuridad. Cerré la puerta, el clic metálico resonó en el silencio. Mi cuerpo se sentía más pesado de lo habitual. Tal vez fuera el cansancio de un largo turno en el hospital, o tal vez fuera la leve e inquebrantable sensación de inquietud que me había estado acompañando toda la noche. La casa estaba a oscuras. Eso en sí mismo no era inusual, Estela solía acostarse temprano, pero algo se sentía diferente. El aire olía a cerrado, espeso, con algo metálico, algo raro. Encendí la luz y me quedé paralizada. Una mancha oscura se extendía por el suelo de baldosas pulidas de la sala de estar. No era reciente, pero tampoco se había secado por completo. Me quedé sin aliento. Di un paso adelante, mis zapatos hacían ruido contra el suelo, cada sonido se hacía más fuerte, más opresivo. Mi corazón latía con fuerza mientras me agachaba junto a la mancha, mis dedos flotando justo encima de ella. El tono carmesí intenso me dijo todo lo que necesitaba saber. Sangre. Un escalofrío me recorrió, una frialdad que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Mi mente pasó rápidamente por todas las posibilidades. ¿Estela? ¿Estaba herida? ¿Había alguien más aquí? Ojeé la habitación, mis ojos se lanzaron sobre los muebles, las estanterías, la puerta que conducía al pasillo. Todo estaba en su sitio. Nada estaba volcado. No había señales de lucha. Pero Estela no estaba por ningún lado. Mi voz se volvió ronca. Estela. Silencio. Tragué saliva, con la garganta seca mientras me obligaba a moverme. Revisé la cocina. El comedor. El dormitorio. Nada. La cama estaba perfectamente hecha, intacta. El tenue aroma de su perfume persistía en el aire, pero ella se había ido. Mis manos se cerraron en puños. ¿Dónde diablos estaba? Busqué a tientas mi teléfono, con los dedos temblorosos, mientras marcaba su número. La llamada sonó una vez, 2 veces, y luego saltó directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Se me retorció el estómago mientras miraba la pantalla. Ella no era así. Incluso si había salido, siempre contestaba. Siempre. Un golpe seco en la puerta casi me hace saltar. Me giré rápidamente, con el pulso latiendo en mis oídos. Dudé un segundo antes de acercarme y abrir la puerta de un tirón. Raúl, mi vecino, estaba allí de pie, con el rostro ensombrecido por la tenue luz del porche. Me miró con algo que no pude identificar, preocupación, vacilación, algo más que se escondía debajo. Martín. Su voz era baja, cautelosa. Tenemos que hablar. Me puse tenso. ¿Qué pasa? Raúl vaciló, mirando más allá de mí, hacia el interior de la casa. Vio la sangre, sus labios se apretaron en una delgada línea. No quería decir nada antes, pero... vi algo esta noche. El peso en mi pecho se hizo más pesado. ¿Ver qué? Raúl se movió incómodo. Estaba volviendo de casa de mi hermano hace un par de horas. Vi a Estela irse. Tenía prisa. Se metió en un taxi y se fue. Un dolor agudo me atravesó las costillas, como si me hubieran dado un puñetazo sin previo aviso. ¿Dónde? Vaciló. En un hotel. Al otro lado de la ciudad. Tragué saliva con dificultad, la garganta me ardía. ¿Estás seguro? Raúl asintió. La seguí. Una oleada de furia fría me recorrió. Ni siquiera le pregunté por qué la había seguido. Ya sabía la respuesta. Algo en mí lo sabía desde hacía tiempo, aunque no hubiera querido admitirlo. Pero ahora, no era solo sospecha. Era real. Cogí mis llaves, mis movimientos eran bruscos y automáticos. Raúl no me detuvo. Solo me observó mientras pasaba junto a él, con la mente fija y las manos tan apretadas alrededor del volante que se me pusieron blancos los nudillos. Las calles se desdibujaron a mi paso.
Las luces de la ciudad parpadeaban contra el parabrisas, proyectando reflejos fantasmales en mi rostro. Mis pensamientos corrían, inconexos y agudos. ¿Estaba herida? ¿Huyendo? ¿Se estaba escondiendo de algo o de alguien? ¿O era peor? El hotel se alzaba delante de mí, un edificio anodino enclavado entre una hilera de tiendas con poca luz. Aparqué al otro lado de la calle, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el ruido del tráfico. La entrada estaba tranquila, casi demasiado tranquila, como si contuviera la respiración, esperando lo inevitable. Salí, inhalando profundamente para calmarme. Luego, con el peso de algo que aún no podía nombrar presionando contra mi pecho, entré. El vestíbulo del hotel olía a cera vieja y aire viciado, un contraste sofocante con el fuerte viento que azotaba las calles de la ciudad. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas mientras avanzaba, pasando junto a la indiferente recepcionista que apenas levantaba la vista de su revista. El resplandor amarillento de las luces del techo zumbaba débilmente, proyectando largas sombras que temblaban con cada parpadeo. Mis manos estaban frías, mi respiración lenta pero trabajosa, como si mi cuerpo ya conociera la verdad que mi mente se negaba a aceptar. El pasillo se extendía ante mí, su alfombra apagada tragándose mis pasos. Habitación 206. Raúl había sido claro al respecto. Los números de las puertas se difuminaban en mi visión, y los latidos de mi corazón se hacían más fuertes con cada paso que daba. Entonces me detuve. La puerta estaba ligeramente entreabierta. A través del estrecho hueco, pude ver el borde de una cortina, que se balanceaba suavemente como si la perturbara un movimiento en el interior. Mi mano se acercó al tirador, con los dedos temblando, sin saber si empujar o retroceder. Pero entonces, lo oí. Una risita suave. Su voz. Era un sonido que una vez me había pertenecido, una melodía que conocía mejor que mi propio aliento. Ahora, era extraño, retorcido por la presencia de otra persona. Se me revolvió el estómago cuando otra voz se unió a la suya, baja y suave, teñida de diversión. Abrí la puerta. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara de noche, cuyo resplandor proyectaba un tono cálido e íntimo sobre las sábanas enmarañadas. Allí, contra las almohadas, envuelta en un abrazo que no dejaba espacio para mí, estaba Estela. Su cabello oscuro se derramaba sobre el hombro de un hombre al que no reconocí, un hombre más joven que yo, con un cuerpo esculpido por la juventud y la indulgencia. Su brazo estaba colocado sobre su cintura, sus dedos trazaban círculos distraídos contra su piel desnuda. Y su rostro. Estaba sonriendo. No era la sonrisa educada y ensayada que lucía en los eventos sociales, ni la cansada que me daba después de largos días. Esta era diferente. Era radiante, libre. El tipo de sonrisa que no había visto en años. Me quedé sin aliento, mi cuerpo se congeló en el umbral. Los dedos de Estela recorrieron el pecho del hombre, inclinando la cabeza mientras le susurraba algo al oído. Él se rió entre dientes, acercándola a él, sus labios rozando su frente en un gesto que debería haber sido mío. Una oleada de calor me recorrió, mi visión se redujo a un único y ardiente punto de claridad. Sentí mi pecho oprimido, constreñido por el peso de la traición, por la insoportable constatación de que este momento, no era nuevo. Ya se había vivido antes. Repetido. Perfeccionado. Di un paso adelante. El suelo crujió. La cabeza de Estela se levantó de golpe y su mirada se encontró con la mía. Por un momento, el mundo se detuvo. La risa murió en sus labios, reemplazada por algo más, conmoción, miedo, algo indescifrable. El hombre a su lado se sentó, sus músculos se tensaron, su expresión pasó de la confusión al reconocimiento. Entonces, todo estalló. Me abalancé. La habitación se convirtió en un caos, los cuerpos chocaban, las voces se alzaban. Mi puño se conectó con algo sólido, su mandíbula, tal vez su mejilla. El impacto lo hizo caer de la cama, una maldición estrangulada escapó de sus labios cuando se estrelló contra el suelo. Estela gritó, retrocediendo contra la cabecera de la cama, su respiración se hizo entrecortada. Martín.
Para. Su voz se quebró, pero apenas la oí. El hombre se puso de pie con dificultad, con los ojos desorbitados, mirando entre la puerta y yo como si estuviera sopesando sus posibilidades de escapar. No le di la oportunidad. Lo agarré por el cuello y lo empujé contra la pared. ¿Quién coño eres tú? Mi voz era áspera, cargada con el peso de una década de amor reducido a la nada. Luchó contra mi agarre, sus manos empujando mis brazos, pero yo me mantuve firme. Su boca se abrió, se cerró y, finalmente, logró escupir: «Suéltame, viejo de mierda». Viejo. Algo dentro de mí se rompió. Volví a estirar el puño, pero antes de que pudiera asestar otro golpe, Estela estaba allí, agarrándome el brazo, sus dedos clavándose en mi piel. «Basta. Martín, por Dios, suéltalo». Su tacto me quemaba. Las mismas manos que una vez habían trazado las líneas de mi rostro con ternura ahora me impedían reclamar la única justicia que me quedaba. Me aparté de ella bruscamente, con el pecho agitado. El hombre se alejó tambaleándose, frotándose la mandíbula, con una expresión que era una mezcla de ira y algo más: lástima. Lástima. Me volví hacia Estela. Ahora estaba llorando, con la respiración entrecortada y los labios temblorosos. Pero no estaba suplicando mi perdón. No estaba negando nada. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonó ronca. Tragó saliva con fuerza y parpadeó rápidamente, como si intentara hacer retroceder la verdad. Martín. ¿Cuánto tiempo? El silencio se extendió entre nosotros, pesado y sofocante. Entonces, finalmente, ella exhaló, con los hombros caídos. Años. La palabra destrozó algo dentro de mí, algo vital. El suelo debajo de mí se sentía inestable, las paredes demasiado cerca, el aire demasiado espeso. Años. No meses. No semanas. No un error, no un momento de debilidad. Esto era una vida. Una vida que había construido fuera de mí, más allá de mí. Y yo ni siquiera lo había visto venir. La habitación parecía haberse encogido, asfixiada en su silencio, llena de los restos de lo que acababa de suceder. Me dolían los puños, los nudillos en carne viva por el choque con su mandíbula, la respiración entrecortada mientras estaba allí, inmóvil, mirando los restos de mi vida en forma humana. Estela estaba sentada en el borde de la cama, con los brazos cruzados, temblando pero sin hablar. El hombre, su amante, estaba desplomado contra la pared, con una mano agarrándose el costado donde yo lo había empujado, los ojos oscuros con algo entre miedo y desprecio. «Tienes que irte», murmuré finalmente, con voz baja y peligrosa. El joven se limpió la boca, buscando sangre. Se burló, sacudiendo la cabeza. «Esto es patético», espetó, con un acento más marcado ahora, como si la ira le hubiera hecho perder la compostura. «Hace mucho tiempo que no es tuya». Mi cuerpo se tensó, pero la repentina inhalación de Estela me hizo apartar la atención de él. Sus ojos, rojos y húmedos por las lágrimas, se movieron entre nosotros antes de posarse en mí. No había en ellos ninguna súplica de perdón. Ninguna vergüenza. Solo agotamiento. «Martín», susurró con voz ronca. «Vete a casa». Casa. La palabra retorció algo muy profundo dentro de mí. Ya no tenía hogar. No de la forma en que pensaba que lo tenía. Sin decir nada más, di media vuelta y me fui, dejando la puerta cerrada de golpe a mi espalda con determinación. El viaje de vuelta fue un borrón. Las calles de Lima estaban tranquilas a esa hora, los letreros de neón se desvanecían en la noche, pintando el asfalto con rayas de color que parecían de otro mundo. Mis manos agarraban el volante con fuerza, pero no podía evitar que temblaran. Mi mente repetía la escena una y otra vez, el rostro de Estela, la mueca de su amante, el peso de su traición asentándose en mis huesos como un frío inquebrantable. Me detuve cerca de los acantilados de Costa Verde, con el Pacífico extendiéndose ante mí en una oscuridad infinita, con las olas rompiendo contra las rocas. El viento me azotaba el pelo, salado y cortante, como si intentara quitarme de la boca el sabor de la rabia. Pero nada podía limpiarme de esto.
nada podía deshacer lo que se había hecho. Los recuerdos se colaron, sin invitación. El día de nuestra boda, la forma en que se reía bajo las cuerdas de papel picado. La noche en que trajimos a nuestro hijo a casa por primera vez, con su manita enroscada en mi dedo. Las largas tardes que pasamos planeando un futuro que, al final, no era más que una mentira bellamente construida. ¿Cuánto de todo eso había sido real? Exhalé con fuerza, parpadeando para quitarme el escozor de los ojos, y me obligué a volver al coche. No podía quedarme aquí ahogándome en el pasado. Tenía que afrontar el presente. Tenía que irme a casa. La casa estaba como la dejé, silenciosa, inmóvil, excepto por el persistente aroma de algo metálico. La mancha de sangre permanecía en el suelo, oscura contra los azulejos blancos. Se me retorció el estómago al darme cuenta de que en el caos de mi descubrimiento, me había olvidado por completo de ella. ¿A quién pertenecía esa sangre? Un golpe en la puerta rompió el silencio. Dudé, mi pulso se aceleró. Luego, lentamente, caminé hacia la puerta y la abrí. Un agente de policía estaba allí, con su uniforme impecable y su rostro cuidadosamente neutro. Detrás de él, un detective vestido de civil me estudiaba con ojos indescifrables. ¿Señor Martín Robles?, preguntó el agente. Asentí con la garganta apretada. Necesitamos hacerle algunas preguntas, dijo el detective. Es sobre su esposa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con ella? El detective intercambió una mirada con su compañero antes de responder. Hemos encontrado algo cerca del hotel donde se alojaba. Un cadáver. De repente, el aire se volvió irrespirable. Esta noche han asesinado a un hombre y tenemos motivos para creer que su esposa está implicada. El mundo se tambaleó. La sangre. Las piezas que faltaban. Las mentiras más profundas que la infidelidad. Apreté los dedos en el marco de la puerta cuando la realidad me golpeó como un tren de mercancías. Ya no se trataba solo de traición. Era algo mucho, mucho más oscuro. La comisaría olía a café quemado y sudor, una mezcla espesa que se adhería al aire. Me senté en una silla de metal que se tambaleaba ligeramente, con el borde de la mesa de interrogatorios presionando mis antebrazos. El detective frente a mí, un hombre con profundas arrugas grabadas en el rostro, me estudiaba con una intensidad que me hacía picar la piel. Su compañero estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Dígame otra vez, dijo el detective, con voz tranquila y práctica. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposa antes de esta noche? Inhalé, manteniendo mi tono mesurado. Esta mañana. Hablamos brevemente antes de que me fuera a trabajar. Escribió algo en su cuaderno, sin levantar la vista. ¿Y no mencionó ningún plan? ¿No parecía diferente? Una risa sin gracia amenazó con escaparse de mi garganta. ¿Diferente? Mi mujer llevaba una doble vida y yo había sido demasiado ciego para verlo. Pero sabía que no debía decir eso. Estaba normal, mentí. No había indicios de que se fuera a ir a ninguna parte. Ninguna señal de que estuviera involucrada en lo que sea esto. El detective finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros me inmovilizaron. Han asesinado a un hombre esta noche, señor Robles. Fuera del mismo hotel donde encontró a su mujer. Se me hizo un nudo en la garganta. No sé nada de eso. Quizá usted no, pero su mujer sí. La habitación parecía más pequeña, las luces fluorescentes demasiado brillantes, exponiendo todo lo que no quería afrontar. El detective golpeó la mesa con su bolígrafo. Tenemos imágenes de seguridad, continuó. Muestran que ella salió del hotel pocos minutos después de que mataran a la víctima. Tenía prisa. Una presión aguda se acumuló detrás de mis sienes. ¿Cree que ella lo hizo? Creemos que sabe más de lo que dice. Y creemos que usted también. Apreté los puños debajo de la mesa. No tenía ni idea de lo que iba a hacer esta noche. Me enteré de su aventura de la misma manera que usted. Por casualidad. El detective se inclinó ligeramente hacia adelante.
Y, sin embargo, la siguió. Respiré hondo. Porque sospechaba que algo iba mal. No creía que fuera capaz de asesinar. Su expresión no cambió, pero algo en el ambiente cambió. No me creía. O tal vez sí, pero no importaba. Estaremos en contacto, dijo finalmente, cerrando su cuaderno. Por ahora, no salga de la ciudad. El viaje a casa fue sofocante. Cada farola me parecía una luz de interrogatorio, cada coche que pasaba una sombra de sospecha. Cuando finalmente llegué a la entrada, la casa se alzaba ante mí, oscura y silenciosa. Entré, cerrando la puerta tras de mí. La mancha de sangre en la sala de estar seguía allí, marcada en el suelo. Se había secado en los bordes, oscurecida. Un recordatorio. Una advertencia. Me senté pesadamente en el sofá y me pasé una mano por la cara. Mi mente repasaba la noche en fragmentos, la traición de Estela, la pelea, la policía. Pero lo que más me atormentaba era la pregunta que no podía responder: ¿quién había sido asesinado y por qué? Necesitaba respuestas. Y no iba a esperar a que la policía las encontrara. La mañana llegó demasiado rápido. No había dormido, pero me obligué a levantarme, ducharme y vestirme. Mi primera parada fue el banco de Estela. Ella tenía una cuenta separada, una que nunca había cuestionado hasta ahora. El cajero del banco me hizo un gesto de cabeza cortés pero firme. Lo siento, señor. No puedo revelar los detalles de la cuenta sin su autorización. Apreté la mandíbula. Solo dígame si ha habido alguna actividad inusual recientemente. Grandes retiradas de dinero. Transferencias. La cajera dudó. Eso fue suficiente. Había algo. Señor. Me di la vuelta antes de que pudiera terminar. Tenía mi respuesta. Lo siguiente eran sus registros telefónicos. Tenía acceso a nuestra cuenta compartida. Mientras revisaba las llamadas recientes, se me retorció el estómago. Un solo número, repetido una y otra vez. Lo marqué. Respondió un hombre. ¿Por qué has tardado tanto? Se me heló la sangre. ¿Quién eres? Silencio. Luego, una risita. No sabes en qué ha estado metida, ¿verdad? Una sensación de hundimiento se apoderó de mis entrañas. Dímelo. Otra risita. Deberías tener cuidado, Robles. A veces, cuando escarbas demasiado, encuentras cosas que no quieres encontrar. La llamada se cortó. Me quedé allí de pie, con el teléfono todavía pegado a la oreja, el corazón a 1000 por hora. Pensaba que la traición de Estela era lo peor. Me equivocaba. La ciudad se sentía diferente ahora. Cada sombra se alargaba, cada susurro en la calle parecía estar mezclado con una malicia invisible. Había pasado años recorriendo las avenidas de Lima sin sentir nunca el peso de ser observada, pero ahora, era en lo único que podía pensar. Alguien me estaba siguiendo. Alguien que no quería que siguiera buscando. Me había despertado esa mañana con una persistente sensación de inquietud. La llamada telefónica anónima de la noche anterior aún resonaba en mi cabeza. Cuando profundizas demasiado, encuentras cosas que no quieren ser encontradas. La voz había sido tranquila, casi divertida. Como si ya supiera la elección que tomaría antes de que yo la hubiera tomado. Pero no me detuve. Necesitaba saber quién era realmente mi esposa. Empecé por los lugares que había ignorado antes. Sus viejos amigos, los que se habían alejado con los años. La dueña de la boutique que una vez había sido su confidente. Los vecinos que siempre habían intercambiado sonrisas educadas pero que nunca se habían acercado demasiado. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera decirme en quién se había convertido Estela cuando yo no estaba mirando. Las primeras conversaciones fueron inútiles. Encogimientos de hombros educados, comentarios vagos sobre cómo parecía distraída últimamente, nada concreto. Pero entonces, encontré a alguien que tenía más que decir. Una mujer mayor, la señora Valdivia, que tenía una pequeña floristería cerca de nuestra casa, dudó cuando le pregunté por Estela. Ella cambió, dijo tras una larga pausa,
metiendo un lirio blanco suelto en un ramo. No de golpe. Poco a poco. Como alguien que estaba aprendiendo a vivir una vida diferente. Se me puso la piel de gallina. ¿Qué quiere decir? Volvió a dudar, mirando la tienda vacía antes de bajar la voz. Empezó a recibir visitas. Hombres. No solo uno. Un peso frío se instaló en mis entrañas. ¿Los vio? La señora Valdivia asintió. Uno de ellos era diferente. Mayor. Parecía alguien importante. Me incliné hacia ella, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Escuchó algo? ¿Algo sobre lo que querían? Ella negó con la cabeza. Solo una vez. Los oí discutir afuera. Él dijo algo sobre que ella era imprudente. Sobre cómo estaba poniendo todo en riesgo. Tragué saliva con fuerza y asentí en señal de agradecimiento. El peso de esas palabras se quedó conmigo mucho después de que salí de la floristería. Ponerlo todo en riesgo. Esa noche, no pude quitarme la sensación de que me estaban observando. La sensación se apoderó de mí, un picor que no podía rascarme. Tomé rutas más largas a casa, hice paradas innecesarias, observando mi entorno en busca de algo fuera de lugar. Entonces lo vi. Un coche. Negro. Sin nada que lo hiciera destacar. Pero llevaba demasiado tiempo detrás de mí. Al principio, me dije a mí misma que era paranoia, que me lo estaba imaginando. Pero cuando giré por una calle lateral y me siguió, mi pulso se aceleró. No fui a casa. En su lugar, aparqué fuera de una cafetería llena de gente y entré, pidiendo un café que no quería. Me senté cerca de la ventana y observé. El coche estaba parado al otro lado de la calle, esperando. Fuera quien fuera, no estaba de paso. Daba un sorbo a mi café, obligando a mis manos a mantenerse firmes. Ya no estaba en medio de un matrimonio que se desmoronaba. Estaba en algo mucho peor. Algo que aún no entendía. Tenía que tener cuidado. La advertencia llegó 2 noches después. Una nota, deslizada bajo mi puerta. Sin sobre, sin firma. Solo 6 palabras, escritas en una letra apretada y deliberada. Vete. Esta es tu única oportunidad. Mi corazón latía con fuerza mientras lo leía una y otra vez, tratando de descifrar el significado de la simplicidad de las palabras. No era una amenaza, no exactamente. Era una elección. Quienquiera que lo hubiera enviado creía que todavía tenía tiempo de dar marcha atrás. Pero yo no iba a dar marcha atrás. Cogí la chaqueta y las llaves. Había un lugar más al que tenía que ir. Un último nombre en mi lista. Un hombre cuyo nombre había aparecido una y otra vez en los registros telefónicos de Estela. Si ella tenía secretos, él era quien podía decirme por qué. Me adentré en la noche, ignorando la sensación de que estaba entrando en algo de lo que nunca podría volver. El bar estaba tenuemente iluminado, el aire estaba cargado con el olor a cigarrillos y cerveza rancia. Las conversaciones zumbaban en murmullos bajos a mi alrededor, pero mi atención se centraba en el hombre sentado en el extremo más alejado del mostrador. Tenía el aspecto de alguien que prefería pasar desapercibido, hombros encorvados, una gorra desgastada que le cubría la cara, su bebida apenas tocada. Pero yo sabía su nombre. Gustavo Peralta. Me acerqué con cautela, deslizándome en el taburete junto a él. No levantó la vista, pero apretó los dedos alrededor de su vaso. Me preguntaba cuándo me encontrarías, murmuró. Me obligué a mantener las manos quietas. Entonces sabes por qué estoy aquí. Sí. Lo sé. Pero no creo que te guste lo que tengo que decirte. Pruébame. Finalmente giró la cabeza y me miró a los ojos. Sus ojos eran penetrantes, calculadores, como si estuviera midiendo si estaba preparada para la verdad. Luego, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y deslizó un papel doblado hacia mí. Dudé, luego lo desdoblé. Era un extracto bancario, con el nombre de Estela en la parte superior. Se me hizo un nudo en el estómago al examinar los números.
Grandes sumas de dinero habían sido transferidas a una cuenta que no reconocía. ¿Qué es esto?, exigí. Su esposa no solo estaba teniendo una aventura, dijo Gustavo con voz baja. Estaba comprando silencio. El aire a mi alrededor pareció oprimirse. ¿Silencio de quién?, sacudió la cabeza. De la clase de gente sobre la que no haces preguntas. Aún así, estoy preguntando. Gustavo suspiró. Estela se involucró con gente peligrosa. Estaba sobornando a alguien, ocultando algo. Y fuera lo que fuera, era lo suficientemente importante como para que estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo en secreto. Antes de que pudiera seguir preguntando, la puerta del bar se abrió de golpe. Un escalofrío recorrió mi espalda. Un hombre con una chaqueta oscura entró, su mirada recorrió la habitación antes de fijarse en nosotros. Gustavo se puso rígido. Tenemos que irnos. Ahora. Me agarró del brazo y me empujó hacia la salida trasera. El corazón me latía con fuerza mientras salíamos de la cocina y nos adentrábamos en el callejón. ¿Quién coño era ese, Cissé? El tipo de persona a la que no le gustan los cabos sueltos, murmuró Gustavo. Lo seguí en la oscuridad, sabiendo que lo que fuera que había descubierto era solo el principio. De vuelta en mi casa, recorrí las habitaciones con una creciente sensación de inquietud. Algo no estaba bien. El aire se sentía más pesado, como si hubiera sido perturbado en mi ausencia. Entonces, lo vi. El cajón de mi escritorio estaba abierto. Había papeles esparcidos por el suelo. Alguien había estado aquí. Un aliento agudo salió de mis labios. Revisé el resto de la casa, pero nada más parecía estar fuera de lugar. Quienquiera que hubiera entrado había estado buscando algo específico. Me temblaban las manos al coger uno de los documentos esparcidos. Era un recibo antiguo, una de las pocas pruebas financieras que tenía de los negocios ocultos de Estela. Buscaban pruebas. Un escalofrío se apoderó de mí. Fuera quien fuera, no solo me estaban vigilando. Estaban intentando borrar el rastro antes de que pudiera seguirlo. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si habían revisado mis cosas, entonces sabían lo cerca que estaba. No se iban a quedar de brazos cruzados y dejar que siguiera investigando. Tenía que actuar rápido. Cogí el teléfono y marqué a Gustavo. Estaban en mi casa, dije en cuanto contestó. Maldijo para sus adentros. Entonces no tenemos mucho tiempo. Necesito saberlo todo, insistí. Sea lo que sea en lo que estaba metida Estela, necesito saberlo todo. Ahora. Hubo una pausa. Luego, finalmente. Nos vemos en los muelles. A medianoche. La línea se cortó. Llegué a los muelles justo antes de medianoche, con el aire frío mordiéndome la piel. Gustavo ya estaba allí, paseando cerca de una hilera de contenedores de transporte. Cuéntamelo todo, exigí. Exhaló lentamente. Estela estaba involucrada en algo más grande de lo que te imaginas. Contrabando, blanqueo, tal vez algo peor. No conozco todos los detalles, pero sé que se estaba desesperando. Y la gente desesperada comete errores. Apreté la mandíbula. ¿Cómo qué? Como confiar en la persona equivocada. Gustavo vaciló. Hay un nombre que no dejaba de aparecer en sus tratos. Un hombre llamado Navarro. Fruncí el ceño. ¿Quién es? Alguien a quien no querrías conocer, murmuró. Pero si de verdad quieres respuestas, él es el único que las tiene. La noche se extendía ante nosotros, densa por el peso de lo que nos esperaba. Había venido en busca de la verdad sobre mi esposa. Pero empezaba a preguntarme si podría sobrevivir sabiéndola. Me senté en mi coche frente al almacén, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Los muelles se extendían ante mí, silenciosos excepto por el ocasional crujido del metal y el sonido lejano de las olas rompiendo contra el hormigón. El peso de la pistola metida bajo la chaqueta me resultaba extraño pero tranquilizador. Nunca antes había tenido un arma en la mano. Pero después de todo lo que había pasado,
No iba a correr ningún riesgo. Miré el teléfono. No tenía mensajes de Gustavo. Él había organizado esta reunión con Navarro, prometiendo que si quería la verdad completa, esta era la única manera. Pero ahora, sentada aquí, con nada más que el aire frío presionando contra mi piel y la oscuridad tragándose las calles detrás de mí, me preguntaba si ya había cometido un error. No había vuelta atrás. Respiré hondo y salí del coche, con las botas haciendo crujir la grava al acercarme a la entrada. La puerta estaba entreabierta y una sola luz parpadeante del interior proyectaba largas sombras a lo largo del suelo de hormigón. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Empujé la puerta para abrirla más y me colé dentro. Navarro estaba esperando. Estaba de pie junto a una mesa de metal oxidado, con su traje impoluto a pesar de la decadencia que lo rodeaba. Era más viejo de lo que esperaba, con el cabello plateado peinado hacia atrás prolijamente, el rostro surcado por arrugas pero no débil. Sus ojos, oscuros e inescrutables, se clavaron en mí en el momento en que entré. Señor Robles, saludó, con voz suave y calculada. Ha venido. Me obligué a mantener los hombros derechos. Necesito respuestas. Navarro sonrió, pero no le llegó a los ojos. Por supuesto que sí. Pero dime, Martín, ¿de verdad quieres saberlo? ¿O solo quieres confirmar lo que ya sospechas? Apreté los puños. ¿En qué estaba involucrada Estela? Suspiró, casi decepcionado, y metió la mano en la chaqueta. Me puse tenso, preparado para lo peor, pero solo sacó una pitillera. Encendió un cigarrillo y dio una lenta calada antes de responder. Tu mujer era una mujer muy inteligente, dijo. Pero la inteligencia, cuando se combina con la desesperación, es algo peligroso. Tragué la bilis que se me subía a la garganta. ¿Estaba blanqueando dinero para usted? ¿Manejando algo ilegal? ¿Qué estaba pagando para mantener la boca cerrada? Navarro exhaló una corriente de humo. Se estaba protegiendo a sí misma. ¿Y a usted? Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿De qué está hablando? Exigí. Navarro ladeó ligeramente la cabeza, estudiándome. Aún no lo ves, ¿verdad? Se acercó más, con el olor a tabaco espeso entre nosotros. Tu mujer no te traicionó de la forma que crees. No solo estaba ocultando una aventura. Te estaba ocultando la verdad. Porque sabía que si lo descubrías, acabarías exactamente donde estás ahora mismo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Dónde estoy? Navarro se inclinó lo suficiente para bajar la voz. En medio de algo que no entiendes. Antes de que pudiera responder, el sonido de unos pasos resonó en la entrada. La expresión de Navarro cambió al instante, su actitud tranquila se endureció. En un instante, sacó una pistola del interior de su chaqueta. Corre, ordenó. La puerta se abrió de golpe y estalló el caos. Los disparos resonaron, rompiendo el frágil aire entre nosotros. Navarro disparó primero, el fogonazo cegador en la tenue luz. Me agaché detrás de una pila de cajas, jadeando. Las balas atravesaron la madera y las astillas explotaron. No lo dudé. Saqué mi propia pistola, con las manos temblorosas, y disparé a ciegas. Nunca antes había disparado a nadie. Ni siquiera sabía si estaba acertando. Martín, la voz de Navarro se abrió paso entre el ruido. Sal de aquí. Ahora. Me di la vuelta justo a tiempo para verle derribar a uno de los atacantes con un disparo bien colocado. Pero había más, demasiados. No tenía ni idea de quiénes eran ni por qué estaban allí, pero sabía una cosa con certeza, esto ya no era solo por Estela. Alguien me quería muerto. Corrí hacia la salida, esquivando por los pelos otra lluvia de balas. Mis pulmones ardían mientras corría, mis botas resbalaban contra el pavimento húmedo. Podía oír más disparos detrás de mí, gritos, maldiciones, la voz de Navarro dando órdenes. Entonces, un dolor agudo estalló en mi hombro. Tambaleé, mi mano voló instintivamente hacia la herida. Sangre. Cálida y pegajosa entre mis dedos.
Apreté los dientes y seguí avanzando, obligando a mis piernas a llevarme hacia adelante. Mi coche seguía aparcado donde lo había dejado. Abrí la puerta de un tirón y me desplomé en el interior, cerrándola de golpe tras de mí. Respiré entrecortadamente mientras presionaba la palma de la mano contra la herida, tratando de detener la hemorragia. Giré la llave, el motor rugió y aceleré a fondo. Mientras me alejaba a toda velocidad, mi visión se volvió borrosa, una mezcla de dolor y adrenalina nublaba mi mente. Las luces de la ciudad se fundían, pasando como fantasmas en la noche. El aire nocturno me quemaba los pulmones mientras apretaba los dientes contra el dolor punzante en el hombro. La sangre empapaba mi camisa, pegajosa y caliente, y cada bache en la carretera enviaba una nueva ola de agonía a través de mi cuerpo. Mis manos temblaban contra el volante, mi visión se nublaba por la mezcla de adrenalina y agotamiento. Había escapado de la trampa de Navarro, pero sabía que no había terminado. Aún no. No podía ir a la policía. En cuanto entrara en una comisaría cubierto de sangre, me culparían de algo, de los crímenes de Estela o del caos del que acababa de escapar. Gustavo había desaparecido, su teléfono saltaba directamente al buzón de voz. Estaba solo, atrapado entre las mentiras que me había contado mi esposa y las balas que casi acaban con mi vida. Y la única persona que podía darme respuestas era la misma mujer que me había traicionado. Estela. Pisé el acelerador a fondo, haciendo que el coche fuera más rápido. Solo quedaba un lugar donde podía estar. La pequeña casa estaba a las afueras de la ciudad, medio oculta por árboles frondosos y una valla de hierro oxidada por el tiempo. Era un lugar que habíamos visitado juntos una vez, hacía años, cuando la vida era más sencilla. Una antigua casa de vacaciones que su familia había abandonado, una reliquia de tiempos mejores. Entré en el camino de entrada, con los dedos agarrados al volante hasta que me dolieron los nudillos. Las luces del interior estaban encendidas. Salí, tambaleándome ligeramente, con las piernas más débiles de lo que esperaba. Cada centímetro de mi cuerpo pedía a gritos descansar, pero no podía permitirme hacerlo. No ahora. Todavía no. Busqué la pistola que llevaba metida en la chaqueta, cuyo peso me resultaba desconocido pero necesario. Luego llamé. Durante un largo momento, nada. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido y allí estaba ella. Los ojos de Estela se abrieron como platos al verme, ensangrentado, agotado, apenas en pie. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió ninguna palabra. No iba vestida como alguien que huye. No tenía maletas hechas. No tenía movimientos apresurados. Solo era una mujer de pie en medio de una casa que olía a polvo y viejos recuerdos. Martín, susurró. La empujé para entrar en la casa, mis pasos eran inestables, pero mi determinación inquebrantable. Cierra la puerta. Ella vaciló, luego obedeció y nos encerró. El silencio entre nosotros se alargó, denso con todo lo que no se había dicho. Me volví hacia ella, el peso de la semana pasada presionando contra mis costillas, asfixiándome. ¿Qué diablos has hecho?, pregunté finalmente. Exhaló, sus manos temblaban mientras se pasaba las manos por el pelo. Nunca quise que te enteraras así. Solté una risa amarga, el sonido hueco. ¿Enterarme de qué, Estela? ¿De qué me has estado mintiendo durante años? ¿De qué estabas canalizando dinero a criminales? ¿De qué hay gente intentando matarme por tu culpa? Su mirada brilló con algo, quizá culpa. O arrepentimiento. No es tan sencillo. Di un paso más hacia ella, con el pecho oprimido. Entonces simplifícalo. Tragó saliva con fuerza, sus ojos parpadeando hacia la ventana, como si esperara que alguien irrumpiera por ella en cualquier momento. Entonces, habló. No me estaba protegiendo a mí misma, susurró. Te estaba protegiendo a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, densas y pesadas. Mi mente las rechazó de inmediato. No me mientas, dije en voz baja. Ella dio un paso adelante, tratando de tomar mi mano, pero yo me aparté. Ella se estremeció, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Martín,
No lo entiendes. Si sigues indagando, no solo me matarán a mí. También te matarán a ti. ¿Quiénes? Exigí. ¿Quiénes son? Ella exhaló temblorosa. La gente para la que trabaja Navarro. La gente para la que yo trabajaba. Un frío temor se me metió en los huesos. ¿Trabajabas para ellos? Ella vaciló. Intenté irme. De eso se ha tratado todo esto. El dinero, los secretos. Estaba comprándonos una salida. Una salida. Como si alguna vez me hubiera dado a elegir. Me di la vuelta, pasándome una mano por el pelo. Mi mente corría, juntando fragmentos de la verdad que no había querido ver. ¿Y ahora qué? Pregunté con amargura. ¿Crees que nos dejarán irnos sin más? Un estruendo procedente del exterior rompió el momento. Estela jadeó y retrocedió mientras yo, instintivamente, buscaba mi pistola. El portón de un coche se cerró de golpe, seguido de pasos apresurados. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba a Estela por la muñeca y la empujaba hacia la parte trasera de la casa. Tenemos que irnos, sí sé. Ella dudó. Martín. Otro golpe. El sonido de la madera astillándose. Alguien estaba entrando por la fuerza. La empujé hacia adelante. Muévete. Salimos disparados por la puerta trasera, deslizándonos entre las densas sombras de los árboles. Mi hombro ardía a cada paso, pero no me detuve. Corrimos, la noche nos tragaba por completo, mientras voces gritaban detrás, mientras pasos nos perseguían hacia lo desconocido. No sabía a dónde íbamos. No sabía cómo terminaría esto. Las ramas me arañaban la cara mientras atravesábamos la densa maleza, con el sonido de pasos detrás de nosotros. El aire nocturno estaba cargado del olor a tierra húmeda y desesperación, cada respiración me quemaba los pulmones mientras forzaba mis piernas a seguir moviéndose. Estela corría delante, su silueta apenas visible en los rayos de luz de la luna que se abrían paso entre los árboles. Mi hombro gritaba de dolor, pero el dolor no era nada comparado con el terror de ser atrapados. Los gritos detrás de nosotros se hicieron más fuertes. Quienquiera que nos persiguiera ya no se molestaba en ser discreto. Martín, tenemos que seguir adelante, me instó Estela, mirándome. Sus ojos estaban salvajes, llenos de algo que no pude descifrar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Determinación? Apreté los dientes y seguí adelante, ignorando el calor abrasador de mis músculos. El bosque parecía interminable, pero más adelante vi lo que parecía un claro. Allí. Dije con voz ronca, señalando. Nos topamos con una cabaña abandonada, poco más que una choza de madera derruida escondida entre los árboles. Estela abrió la puerta de un tirón y yo prácticamente caí dentro, desplomándome contra la pared mientras respiraba entrecortadamente. Ella cerró la puerta de golpe, asegurándola lo mejor que pudo. Durante un momento, nos quedamos allí de pie, el silencio entre nosotras más fuerte que el caos exterior. Empieza a hablar, dije finalmente, con voz áspera. Todo. No más mentiras. Estela vaciló, con los dedos temblándole a los lados. Luego, exhaló y se desplomó contra la pared de enfrente. Nunca debí irme, admitió. Navarro, me hizo creer que podía irme, pero yo sabía demasiado. Cuando intenté desaparecer, empezaron a vigilarte. Una risa amarga se me escapó. ¿Así que yo solo fui un daño colateral? Su rostro se torció con algo parecido al dolor. No. Yo estaba tratando de protegerte. El dinero que tomé, el silencio que compré, todo fue para mantenerte fuera de esto. Y, sin embargo, aquí estamos. Tragó saliva. Porque fracasé. Sabían que vendrías a buscarme. Sabían que no te detendrías. Y ahora, creen que sabes demasiado. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una manta asfixiante. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté con voz ronca. Estela me miró, con algo indescifrable en su mirada. Peleamos. Amanecía, y rayos de luz pálida se filtraban en el cielo mientras nos movíamos.
Estela tenía un plan desesperado e imprudente que solo tenía un resultado posible: sobrevivir. Si Navarro nos quería muertas, teníamos que atacar primero. Nos encontrarán al final, susurró mientras nos agachábamos detrás de un matorral, observando una camioneta negra que subía por el camino de tierra que conducía a la cabaña. Esta es la única manera. Eché un vistazo al arma que tenía en la mano y luego a ella. ¿Todavía confías en mí?, preguntó en voz baja. Quería decir que no. Quería gritar que la confianza era la razón por la que estaba en este lío para empezar. Pero en su lugar, solo asentí. Porque la confianza ya no importaba. La supervivencia sí. El primer disparo resonó, rompiendo la quietud de la mañana. El parabrisas de la camioneta se rompió, el conductor se desplomó hacia adelante. Entonces, se desató el infierno. Los disparos estallaron por ambos lados. Estela se movió rápido, zigzagueando entre los árboles, devolviendo el fuego con una precisión aterradora. La seguí, con el corazón latiendo con fuerza y las manos sudorosas mientras apuntaba y disparaba. Un hombre cayó. Luego otro. Pero seguían viniendo. Una bala pasó zumbando junto a mi oído, lo suficientemente cerca como para hacerme estremecer. Me giré y vi una figura que emergía de los árboles detrás de nosotros. Navarro. Nuestras miradas se cruzaron. Martín, me llamó, con una voz inquietantemente tranquila en medio del caos. Baja el arma. Esta no es tu lucha. Apreté el agarre. Y una mierda. Suspiró, sacudiendo la cabeza. Deberías haberte mantenido al margen. No vi el arma en su mano hasta que fue demasiado tarde. El dolor estalló en mi costado, caliente y despiadado. Mis rodillas se doblaron y golpeé el suelo con fuerza, el mundo daba vueltas a mi alrededor. Martín. La voz de Estela sonaba distante, ahogada por el zumbido en mis oídos. Intenté moverme, levantar mi arma, pero mis extremidades parecían de plomo. Mi visión se nubló cuando Navarro se cernió sobre mí, con una expresión indescifrable. Se suponía que nunca llegarías tan lejos, murmuró. Entonces, de repente, un disparo. El cuerpo de Navarro se sacudió violentamente antes de desplomarse en el suelo a mi lado. Estela estaba de pie junto a él, con el arma aún en alto y las manos temblorosas. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue su rostro, manchado de sangre y algo más, algo que parecía dolor. Entonces, todo se volvió negro. El mundo era una confusión de dolor y oscuridad. En algún lugar a lo lejos, el motor de un coche zumbaba, constante e implacable. Mi cuerpo se sentía ingrávido, a la deriva entre la realidad y la nada, retenido solo por el sonido de mi nombre. Martín, quédate conmigo. La voz de Estela estaba cerca, su tono agudo de miedo. Una mano agarró la mía, los dedos cálidos y temblorosos. Traté de hablar, pero mi boca estaba seca, mi garganta en carne viva. Cada respiración enviaba una nueva ola de agonía a través de mis costillas, mi costado ardía por la herida de bala que Navarro me había dejado. Los recuerdos surgieron a través de la neblina. El tiroteo. El dolor. Lo último que vi fue a Estela, con sangre salpicada por toda la cara y el arma aún en alto. Luego, la oscuridad. Abrí los ojos a la fuerza. El tenue resplandor de los faros pintaba el interior del coche con pálidas rayas amarillas y blancas. El rostro de Estela se hizo más nítido, tenso y manchado de mugre. ¿Dónde? Mi voz era apenas un susurro. En un piso franco, dijo rápidamente, sin mirarme. Sus manos se apretaron alrededor del volante. Solo aguanta un poco más. Traté de moverme, pero el dolor me arrastró de nuevo hacia abajo, con la respiración contenida en la garganta. Tragué saliva, obligando a mi mente a permanecer lúcida. Navarro. Apretó más el volante. Muerto. Exhalé y cerré los ojos un segundo. Una amenaza eliminada, pero no estábamos a salvo. Todavía no. Los hombres de Navarro vendrían. Siempre lo hacían. La casa segura no era más que un viejo taller mecánico a las afueras de la ciudad.
El olor a aceite y óxido persistía en el aire, mezclándose con el fuerte sabor metálico de mi propia sangre. Estela me llevó a medias al interior, mis piernas apenas podían sostener mi peso. Un hombre estaba esperando. Mayor, con una cara como de cuero agrietado y ojos que habían visto demasiado. Pónganlo aquí, dijo con brusquedad, señalando una mesa cubierta de trapos. Estela obedeció, haciéndome bajar con todo el cuidado que pudo. El hombre, Eduardo, lo llamó, me rasgó la camisa e inspeccionó la herida. Soltó un silbido bajo. Deberías estar muerto, murmuró. Sí, graznó, pero tengo asuntos pendientes. Eduardo no hizo preguntas. Simplemente se puso manos a la obra, con sus manos rápidas y eficientes, cosiéndome con la clase de experiencia que solo se obtiene tras años de remendar a hombres que viven vidas como la mía. No tienes mucho tiempo, me advirtió mientras ataba la última puntada. Los hombres de Navarro no dejarán pasar esto. Tienes que desaparecer. Estela asintió, ya sabiéndolo. Pero mi mente estaba en otra parte. No estaba preparada para desaparecer. Quería venganza. El amanecer se deslizaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Estela estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando la calle vacía. Deberíamos huir, murmuró, apenas audible. Me esforcé por sentarme, ignorando el fuego en mis costillas. No. Se volvió, con los ojos afilados. Martín. Si huimos, nos seguirán persiguiendo. Nunca se acaba. Tenemos que acabar con esto. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué sugieres? ¿Volver al infierno y esperar salir con vida? La miré fijamente. Tendremos que tenderles una trampa. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces, por fin, ella exhaló y asintió. Una última vez, dijo. No tuvimos que esperar mucho. Al mediodía, llegaron. 3 todoterrenos negros subían por el camino de tierra, levantando nubes de polvo a su paso. Las puertas se abrieron y salieron unos hombres, 6 o 7. Armados. Listos. Estela y yo estábamos escondidas, esperando. Apreté con fuerza el arma que tenía en la mano, firme a pesar del dolor. El primer hombre se dirigió hacia el edificio. Esa fue la señal. Apreté el gatillo. Los disparos estallaron en un instante. Estela se movió rápido, sus tiros precisos, matando a 2 antes de que tuvieran oportunidad de reaccionar. Yo derribé a otro, mi cuerpo gritando en protesta con cada movimiento. Pero eran implacables. Una bala se estrelló contra la pared cerca de mi cabeza. Otra rozó mi brazo. Nos superaban en número y en armas. Entonces, de repente, silencio. El último hombre en pie levantó las manos lentamente, con una sonrisa en los labios. ¿Crees que esto se ha acabado?, se burló. Me tambaleé hacia adelante, presionando el cañón de mi pistola contra su frente. No, dije. Pero lo es para ti. Un solo disparo. Se desplomó. El polvo se asentó. Los ecos de la lucha se desvanecieron en el calor de la tarde. Estela estaba de pie frente a mí, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. La sangre manchaba su ropa, sus manos, su cara. Me miró fijamente y en ese momento lo supe. Se había acabado. O al menos, tenía que ser así. No podíamos seguir huyendo. No podíamos seguir luchando. Habíamos ganado. Pero, ¿a qué precio? Exhalé y dejé caer el arma a mi lado. Vámonos, dije en voz baja. Estela asintió. Y sin decir nada más, nos alejamos, dejando atrás los fantasmas de lo que un día fue. El océano se extendía ante mí, infinito e indiferente, sus olas bañando suavemente la orilla como si nada hubiera cambiado. Como si la sangre, los disparos, las traiciones no hubieran sido más que una lejana pesadilla. Pero las pesadillas no se desvanecen tan fácilmente. Los fantasmas tampoco. Habían pasado meses desde que Estela y yo lo habíamos dejado todo atrás. Un nuevo nombre,
una nueva vida, una nueva ciudad donde nadie conocía la destrucción que habíamos dejado a nuestro paso. Estaba dentro de la pequeña casa de playa a la que ahora llamábamos hogar, bebiendo café en el balcón, fingiendo que por fin habíamos dejado atrás nuestro pasado. Pero yo lo sabía mejor. Todas las mañanas, todavía me despertaba esperando el sonido de los disparos. Cada vez que salía, escudriñaba la calle, esperando que reapareciera una sombra de nuestra antigua vida. Y entonces, una noche, lo hizo. Encontré la carta deslizada bajo nuestra puerta. Sin remitente, sin firma, solo una hoja de papel con 6 palabras que me hicieron sentir un escalofrío. No los mataste a todos, Martín. Apreté la nota con fuerza entre mis dedos y sentí el pulso latiéndome en los oídos. La leí una y otra vez, con la esperanza de que las palabras cambiaran, de que las hubiera imaginado. Pero seguían siendo las mismas, burlonas, innegables. Estela se acercó a mí, su presencia cálida pero vacilante. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Me giré, dudando un instante antes de entregarle la nota. Su rostro se quedó pálido mientras sus ojos escudriñaban las palabras. Luego, lentamente, levantó la mirada para encontrarse con la mía. Tenemos que irnos, susurró. Pero ya no estaba seguro de si huir era una opción. Los días siguientes transcurrieron en una niebla tensa y sofocante. Estela hizo una maleta, insistiendo en que nos fuéramos antes de que quien enviara la nota decidiera encontrarnos en persona. Pero no podía quitarme la sensación de que si huíamos ahora, nunca dejaríamos de huir. Así que, en su lugar, decidí esperar. Volví sobre mis pasos por la ciudad, prestando más atención a las personas que habíamos llegado a conocer. El tendero que siempre sonreía demasiado amablemente, el pescador que hacía demasiadas preguntas. Cada extraño se convertía en sospechoso, cada sombra en una posible amenaza. Entonces, una noche, lo vi. Un hombre, sentado en el extremo más alejado de un café junto al mar, con una postura demasiado rígida y una mirada demasiado controlada. No era de aquí, me di cuenta por su forma de mantenerse erguido, por la forma en que sus ojos apenas rozaban el paisaje, sin interés en las olas o la puesta de sol. Estaba buscando otra cosa. A mí. No me acerqué a él de inmediato. En cambio, esperé hasta que se fue y lo seguí. Me guió por las calles sinuosas, pasando por hileras de casas tranquilas, hasta que dobló por un callejón. Un callejón sin salida. Entré. Me has estado buscando, dije con voz baja. El hombre se dio la vuelta y sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y cómplice. No busco. Espero. Di otro paso adelante. ¿Quién envió la nota? Su sonrisa no flaqueó. Alguien que quiere que recuerdes que las deudas no desaparecen sin más. Mis dedos se crisparon, buscando instintivamente el cuchillo que ahora llevaba a mi lado. Navarro está muerto. Sus hombres se han ido. No queda nadie. El hombre se rió entre dientes. ¿De verdad te crees eso? Algo en su voz me heló las venas. Metió la mano en la chaqueta y yo me tensé, listo para atacar, pero en lugar de un arma, sacó una sola fotografía y la sostuvo entre 2 dedos. Me acerqué, me quedé sin aliento cuando se la quité. Era una foto de Estela. Tomada ayer. Levanté la vista bruscamente, con el pulso retumbando en mis oídos, pero el hombre ya se estaba alejando. Nos vemos pronto, Martín, gritó por encima del hombro antes de desaparecer en la noche. No le conté a Estela lo de la fotografía. Todavía no. En cambio, esa noche me quedé despierto junto a ella, mirando al techo, escuchando el sonido de las olas afuera. El pasado no había terminado con nosotros. Alguien había sobrevivido. Alguien que quería que supiéramos que nunca seríamos libres. Podría despertarla ahora. Decirle que hiciera las maletas, que se fuera, que huyera como había querido antes. Pero, ¿qué sentido tenía? Fuéramos donde fuéramos, los fantasmas siempre nos seguirían. Y tal vez, solo tal vez, estaba cansado de huir. Me levanté antes del amanecer, me vestí en silencio y cogí el cuchillo del cajón de la mesita de noche. Si me buscaban,
Me encontrarían esperando. Pero esta vez, yo no sería el que sangrara.